Dentro de las creencias bíblicas y sus religiones, existe una enigmática ciudad conocida como la Nueva Jerusalén o la Ciudad Santa. Más que una simple ciudad, es un símbolo de majestuosidad celestial. Es un sueño esculpido en el corazón de la fe de los creyentes. Es un lugar en el cielo, donde las calles son de oro y los muros de diamantes, que reflejan no solo la riqueza material, sino la culminación de un plan divino. Este no es un video de construcciones terrenales, sino la visión de un futuro prometido, de un paraíso de paz eterna y redención. ¿Estás listo para conocer los secretos de la Ciudad Santa, el hogar donde habitan los ángeles en el cielo? Bien, pues prepárate, porque yo soy el documentalista y esto es la Ciudad Santa, la tierra prometida de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Orígenes bíblicos y descripción física. Entre los misterios que alberga la Biblia, la Nueva Jerusalén se erige como una joya de revelación divina. Su origen es narrado en las visiones del Apocalipsis y nos transporta a un futuro donde el cielo y la tierra se fundirán en un abrazo de eternidad. Sus medidas, un cuadrado perfecto de 12,000 estadios, hablan de una perfección y equilibrio divinos. Las murallas, construidas de jaspe resplandeciente y las calles de un oro tan puro que se asemeja al cristal transparente. Y no solo son adornos, sino manifestaciones de una gloriosa ciudad del cielo. En esta ciudad, donde la riqueza y la belleza no conocerán límites, lo más asombroso es que no se encuentra un templo. En la Nueva Jerusalén, o la Ciudad Santa, no habrá necesidad de un santuario físico, pues Dios mismo, en su presencia omnipresente, será el templo. La luz de la ciudad no provendrá del sol ni de la luna, sino del esplendor de Dios y del Cordero, iluminando cada rincón con una luz que nunca se extinguirá. Las puertas de la ciudad, cada una hecha de una única perla gigante, se abren hacia sus 4 puntos cardinales, simbolizando la bienvenida a todas las naciones y pueblos. La Ciudad Santa, en su diseño y esencia, será un reflejo del corazón de la promesa de Dios, un lugar de reunión, de paz, en donde estaremos con todos nuestros seres queridos que ya han partido de este mundo, en unión eterna con Dios. Referencias bíblicas. Dentro del laberinto de revelaciones que es el libro de Apocalipsis, la Ciudad Santa se presenta como una visión de esplendor y promesa divina. En Apocalipsis 21:2, Juan describe cómo la ciudad desciende del cielo, diciendo: Y yo, Juan, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, ataviada como una esposa adornada para su marido. Este pasaje es el corazón de la revelación, donde la ciudad no solo simboliza la unión celestial, sino también el inicio de una nueva era.
La ciudad se describe en Apocalipsis 21, 16 al 17, con medidas casi incomprensibles para la mente humana. Estas dimensiones simbolizan la perfección y la gloria de Dios, una ciudad construida en proporciones divinas. En Apocalipsis 21, 21, las puertas y los cimientos de la ciudad también se detallan. Dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, y la plaza de la ciudad de oro puro, transparente como el cristal. La pureza y la riqueza de estos materiales no solo reflejan una belleza inigualable, sino también la pureza y santidad de lo que quieren representar. El capítulo 21 de Apocalipsis concluye con una promesa poderosa. Dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sin duda, este pasaje promete un futuro donde los sufrimientos del mundo actual serán superados por una eternidad llena de paz y alegría. Estas referencias a la Nueva Jerusalén en Apocalipsis no son solo descripciones de una ciudad celestial, sino símbolos de una esperanza eterna, un fin de la separación entre los humanos y Dios, y la culminación de un plan divino que se extenderá a lo largo de la creación. Descripción espiritual. En el corazón de la fe cristiana, la Nueva Jerusalén se erigirá como un faro de redención y esperanza. Más allá de su magnificencia física, su verdadera esencia yace en lo que simboliza espiritualmente: un santuario lleno de paz eterna, un refugio donde las aflicciones del mundo no tienen cabida. En sus calles, resplandecientes de oro puro, se promete una existencia libre de enfermedades, libre de carencias y de sufrimiento. Una vida renovada bajo una luz perpetua de Dios. La Nueva Jerusalén no requerirá un sol ni una luna, ya que la gloria de Dios la iluminará, y su lámpara será el Cordero, es decir, Jesús, un símbolo poderoso de que la luz divina es más que suficiente para disipar las tinieblas. Es aquí donde las lágrimas serán enjuagadas, donde el dolor y la muerte se rendirán ante la inmortalidad y la alegría. La ciudad promete una unión perfecta entre la creación y su Creador, un encuentro anhelado desde tiempos inmemoriales. En sus confines, la armonía reina suprema, un eco de un paraíso perdido que pronto podría ser recuperado. Contraste con la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal, es decir, la actual Jerusalén en Medio Oriente, cuna de religiones y epicentro de incontables conflictos históricos, contrasta profundamente con la visión celestial de la Nueva Jerusalén. Mientras la Jerusalén de la historia ha sido testigo de guerras, divisiones y sufrimientos humanos, la Nueva Jerusalén emergirá como un símbolo de unidad y paz infinitas. Esta ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, ha visto cómo sus murallas eran tanto un santuario como un campo de batalla, un lugar donde la esperanza y el dolor han existido siempre. Por el contrario, en la Nueva Jerusalén, se describe en las visiones proféticas del Apocalipsis como un lugar de armonía y perfección, donde no habrá rastro de conflictos o divisiones. Será un reino donde reine la paz eterna y la presencia divina. En lugar de las calles manchadas por la historia de la Jerusalén terrenal, las calles de la Nueva Jerusalén resplandecerán con el brillo del oro puro. Especulación personal.
Desafortunadamente, la Biblia no da más detalles acerca de la ciudad santa o Nueva Jerusalén. Sin embargo, me gustaría aventurarme a especular un poco sobre cómo podría ser su aspecto, basándome en algunas pistas bíblicas. Aquí vamos. Arquitectura celestial dinámica. La Nueva Jerusalén, o Ciudad Santa, podría tener una arquitectura celestial dinámica, no limitada por las leyes físicas o terrenales. Los edificios y estructuras, quizás formados por una sustancia desconocida en la tierra, podrían cambiar de forma y tamaño según las necesidades o deseos de sus habitantes. Estas estructuras, luminosas y etéreas, podrían reflejar los estados emocionales y espirituales de quienes las habitan. Jardines ecosistémicos. Podríamos imaginar vastos jardines con ecosistemas completos, donde cada planta, cada flor, cada árbol no solo será una manifestación de belleza, sino también de enseñanzas espirituales. Estos jardines podrían ser espacios de meditación y aprendizaje, donde cada elemento natural enseña algo sobre la creación, la vida y el universo. Interacción con seres celestiales. La Nueva Jerusalén podría ser un lugar de encuentro con seres celestiales, como ángeles u otras entidades descritas en diversas tradiciones espirituales. La comunicación con estos seres podría proporcionar una comprensión más profunda del universo y el propósito de la humanidad en él. Tecnología divina. Si bien la ciudad es esencialmente espiritual, podría quizás incorporar una forma de tecnología divina. Por supuesto, incomprensible de momento para nuestros estándares humanos. Pero esta tecnología no solo sería funcional, sino que también estaría imbuida de propiedades mágicas o espirituales, como la capacidad de facilitar experiencias místicas o viajes en diferentes dimensiones del universo. Biblioteca de Sabiduría Universal. Podríamos llamarlo también la librería de los registros akáshicos. La ciudad podría albergar una biblioteca monumental, no solo con textos, sino con formas de conocimiento que de momento trascienden nuestras formas convencionales, como la escritura o las tradiciones orales. Experiencias vividas, historias contadas a través de la luz, el sonido o incluso directamente a la conciencia. Esta biblioteca sería como un centro de sabiduría universal, conteniendo el conocimiento acumulado de todas las civilizaciones, tanto terrenales como extraterrenales y celestiales. Arte celestial y cultural. La Nueva Jerusalén podría ser un centro de arte celestial, donde la creatividad se manifiesta en formas inimaginables. La música, la pintura, la escultura y otras formas de arte podrían ser los medios para explorar y expresar lo divino, con artistas que van más allá de lo humano, creando obras que transformen a quienes las experimenten. Por supuesto, recuerda, esta parte es solo una especulación mía, pero me gustaría saber cómo te imaginas tú la Ciudad Santa. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. La Nueva Jerusalén, más que una mera ciudad celestial, simboliza la culminación de un anhelo universal, la esperanza de redención y la promesa de un mundo restaurado. En su esencia, refleja la profunda aspiración humana por una existencia liberada de sufrimiento, donde la paz y la presencia divina reinarán eternamente. Yo soy el documentalista y esto fue la Ciudad Santa, la tierra prometida de Dios.